Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Klaalk en los foros. Bienvenidos al séptimo podcast temático de James Bond de archivo007.com. Las películas de Bond siempre han sido confeccionadas por los productores más que por los guionistas o los directores. No obstante, los directores entraron en juego ya en la preproducción, aportando ideas. En este programa vamos a ver de qué manera ha influido cada uno de ellos a lo largo de las 22 entregas de la franquicia. La primera película, Dr. No, estrenada en 1962, fue dirigida por el británico Terence Young. Fue escogido por el productor Cubby Broccoli porque ya había visto su potencial y buen hacer en películas anteriores de su antigua productora, la Warwick Productions. Sin lugar a dudas fue una elección muy acertada porque Young era tan sibarita y elegante como el propio James Bond, así que le aportó esas cualidades requeridas por las novelas y las llevó a la máxima expresión. Otro aporte suyo en colaboración con Sean Connery fue el toque de humor negro que impregna la saga. Por ejemplo, cuando 007 acaba con un rival, suele decir una frase irónica. En el caso concreto de Dr. No, esto puede apreciarse cuando Bond se aproxima al precipicio por el que ha caído el coche fúnebre de los 3 ratones ciegos y comenta: "Creo que tenían que ir a un entierro". El éxito rotundo de Dr. No propició que Cubby volviera a llamar a Terence Young para la segunda película, Desde Rusia con Amor, estrenada en 1963. La cinta es considerada por muchos como la mejor de la franquicia, y es que no solo posee una mayor espectacularidad respecto a Dr. No, gracias a que se dobló el presupuesto, sino que además adapta de maravilla las páginas de la novela homónima y le otorga un cambio excelente al poner a Spectra como principal enemigo en vez de a los rusos. El objetivo era obtener un filme apolítico, pero al mismo tiempo dio como resultado una trama digna del mejor cine de espías. Young se ausentó en Goldfinger, pero regresó para hacer una película más, Operación Trueno, en 1965. La cinta cuenta con la elegancia y el humor con el que dotó a Dr. No y Desde Rusia con Amor. Sin embargo, se le achacó el abuso de las escenas submarinas, dado que ralentizaban la acción. Una acción, por otro lado, espectacular y a la que, como en las anteriores entregas, logró dotar de la intensidad necesaria. Otro británico, el director Guy Hamilton, fue el encargado de sustituir a Terence Young al mando del equipo Bond durante el rodaje de Goldfinger en 1964. Le habían encantado las 2 anteriores entregas, así que se puso manos a la obra para tratar de superar todo lo visto. Fruto de su imaginación fueron muchos de los gadgets que pueden verse en la película, como por ejemplo la matrícula giratoria del Aston Martin. Otro de los grandes aportes de Hamilton a la saga fue el establecimiento de la relación entre Bond y el inventor Q. Si bien en Desde Rusia con Amor se les mostraba cordiales, en Goldfinger quiso que se llevaran mal por ser fieles a ideales distintos. Mientras que 007 aborrecía los artilugios, Q era partidario de que todos los agentes emplearan sus equipos. Por otro lado, a Q le molestaban las bromas de Bond, así como su estilo de vida. Goldfinger fue el mayor éxito de la franquicia hasta ese momento y uno de los mayores taquillazos. Puso de moda el espionaje y lo que se empezó a llamar Bondmanía, con el merchandising invadiendo las tiendas. Sin embargo, Hamilton declinó la oferta de Cubby de dirigir una nueva entrega. El director afirmaba que se le habían agotado las ideas y que prefería que fuese otro quien continuara contando las hazañas de 007. Años después, en 1971, volvió a la serie con Diamantes para la Eternidad, el regreso de Connery tras su aparición en Solo se vive 2 veces en 1967. La razón estaba clara: los productores, tras el relativo fracaso comercial de Al servicio secreto de su majestad en 1969, intentaban volver a tener un Goldfinger. Es más, incluso contrataron a Shirley Bassey para que cantara el tema principal de la película. Hamilton aportó un buen número de ideas, pero la incorporación de Tom Mankiewicz, como guionista, conllevó un aumento exagerado de humor. La taquilla aumentó considerablemente respecto a anteriores entregas, pero en ningún caso obtuvo el impacto de Goldfinger u Operación Trueno. Esta vez sí que quiso continuar con la franquicia, de modo que dirigió las 2 primeras cintas de Roger Moore, Vive y deja morir y El hombre de la pistola de oro.
La primera, estrenada en 1973, obtuvo una muy buena acogida por parte del público, a pesar de continuar con la senda del humor y el énfasis en las persecuciones automovilísticas. El fracaso llegó con la segunda, El hombre de la pistola de oro, estrenada en 1974. Tal fue así que motivó que la siguiente película no se estrenara hasta 3 años después. Pero este bache no debería empañar la excelente labor de Hamilton, sobre todo por esa pequeña joya llamada Goldfinger, dado que muchos la consideran la mejor de la saga, junto a Desde Rusia con Amor, y además fue la que instauró las bases de la fórmula que definiría la serie. Tras Operación Trueno, concretamente en 1967, se estrenó Solo se vive dos veces. El encargado de dirigirla fue Lewis Gilbert, quien obtuvo el puesto principalmente por su excelente trabajo en Alfie, película nominada a 5 Oscar el año anterior. El director, también británico, fue quien tuvo la idea del secuestro de naves espaciales. Su aportación a la película tiene que ver, por tanto, con el aumento de la dosis de fantasía, que ya había alcanzado un nivel muy elevado en Operación Trueno. Quizá por ello no tuvo el éxito esperado de público y crítica, y por eso los productores dieron el visto bueno al estilo realista y cercano de Al servicio secreto de su majestad, estrenada 2 años después. Gilbert no volvió a la saga hasta 1977, con La espía que me amó, de Roger Moore. Esta vez sí que hacer todo de lleno, al encontrar el término medio entre acción y humor, algo que no había conseguido del todo Guy Hamilton en las 2 anteriores películas de Moore, Vive y deja morir y El hombre de la pistola de oro. Prueba de ello es el éxito que cosechó y su renovación para que realizara Moonraker. No obstante, se le debe achacar el hecho de que aprobara la trama principal, el secuestro de submarinos por parte de un gran buque, demasiado parecida a la vista en Solo se vive dos veces. Tampoco se le puede felicitar por Moonraker, estrenada en 1979. Si bien fue la cinta más taquillera de la franquicia hasta ese momento, no hizo demasiada gracia ni a los fans ni a la crítica. Es más, actualmente es de las peor consideradas de toda la serie. El problema principal de la cinta reside en su humor, abundante y exagerado a partes iguales. Si a esto añadimos el hecho de que Bond viaja al espacio exterior, donde tiene lugar una batalla interestelar más propia de Star Wars que de 007, podemos afirmar que Gilbert tenía que haber echado atrás muchas de las ideas de la película. Y como ya ocurrió con Solo se vive dos veces, los productores optaron por rodar un filme más realista, solo para sus ojos, 2 años después. Entre el puñado de directores que solo trabajaron en una única película se encuentra Peter Hunt. No obstante, no fue su única participación en la franquicia, ya que fue montador de nada menos que de las 5 primeras entregas. A él se debe el estilo frenético y vibrante que caracteriza las secuencias de acción, algo que no solo influyó en las cintas venideras, sino también en el cine en general. Su labor como director en Al servicio secreto de su majestad, en 1969, también fue notable. Su aportación principal reside en ser el primero en apostar por un Bond más humano y realista, y en consecuencia más próximo a las novelas. Tras la espectacularidad desmesurada vista en Goldfinger, Operación Trueno y Solo se vive dos veces, los productores aceptaron su propuesta y Hunt la llevó a cabo con todas sus consecuencias. Así pues, se mantuvo fiel a la novela incluso con su trágico desenlace. Los resultados en taquilla se resintieron, pero Al servicio secreto de su majestad ha ido ganando enteros con el paso del tiempo y en la actualidad son muchos los que la tienen en alta estima, y no son pocos los que la consideran la mejor de toda la saga. En 1979, Moonraker se convirtió en la cinta más taquillera de la franquicia hasta ese momento, pero fueron muchos los que criticaron su elevada dosis de humor y fantasía. Los productores decidieron entonces regresar a un estilo más realista. La tarea recayó en John Glenn. El caso de este director británico resulta un tanto similar al de Peter Hunt, puesto que ya había trabajado en 3 películas Bond como montador y director de la segunda unidad. Tras obtener el ascenso, acabó dirigiendo 5 entregas, el récord hasta la fecha. La aportación de Glenn queda clara en Solo para sus ojos, mostrar a un Bond más duro y realista, toda una novedad respecto a lo visto anteriormente en la etapa de Roger Moore.
También se aprecia su pasión por las persecuciones, el tipo de secuencias de las que se solía encargar cuando trabajaba de director de segunda unidad. Prueba de ello es la abundancia de las mismas en todas sus cintas Bond. Se puede considerar que John Glenn es uno de los directores de 007 más activos. Seguramente por eso Cavey confió en su persona en tantas ocasiones. El británico era una fuente inagotable de ideas tanto en la preproducción y el desarrollo del guión como durante el rodaje y la postproducción. A él se debe, por ejemplo, la escena de Solo para sus ojos en la que Bond pega una patada al coche de Locke para tirarle por un acantilado con él a bordo. Moore estaba en contra de que Bond fuera tan duro, pero Glenn le acabó convenciendo de que era lo mejor para el personaje. Otra secuencia fruto de su imaginación fue aquella de alta tensión en la que Bond y Kara huyen del ejército checo deslizándose por la nieve con la carcasa del chelo de la mujer. Cavey y los guionistas no lo veían claro, pero Glenn, convencido de que era una buena idea, les demostró que era viable, montándose él mismo en una carcasa. El fracaso llegó con su quinto filme, Licencia para matar, estrenada en 1989. Su afán por el realismo le llevó a apostar por la temática de más de moda en ese momento, el narcotráfico. La taquilla descendió considerablemente y muchos fans se sintieron decepcionados al ver a un Bond excesivamente violento y cruel. Sin embargo, Glenn siempre afirmó que era su favorita de las 5 que dirigió por ser la primera vez que 007 consigue acabar con su enemigo infiltrándose en su propia organización criminal. En cualquier caso, los resultados obtenidos por Licencia para matar no tienen nada que ver con que se detuviera la producción de películas hasta GoldenEye, que no llegó hasta 1995. El parón fue debido a problemas legales con la distribución de la franquicia. Por último, habría que mencionar el sello que siempre dejaba John Glenn en sus películas, una paloma. Siempre incluye una escena en la que una paloma pilla por sorpresa a Bond, dándole un susto al mismo tiempo que al público. La primera película de Pierce Brosnan como James Bond fue GoldenEye, estrenada en 1995. El encargado de dirigirla fue Martin Campbell, siendo la primera vez que Cavey Broccoli optó por un director no británico. La razón por la que eligió a este neozelandés seguramente estuvo motivada por la película Escape de Absalom, una cinta que, si bien no tuvo ningún tipo de reconocimiento, posee una espectacularidad notable. Por otro lado, Campbell fue galardonado años atrás con el premio BAFTA por la serie de televisión Edge of Darkness, de la que precisamente está preparando en la actualidad una versión para la pantalla grande protagonizada por Mel Gibson. Entre sus aportaciones a GoldenEye y más tarde Casino Royale, las dos películas de las que se encargó, cabe destacar la intensidad con la que dotaba las secuencias de acción. Basta ver los documentales de Making of para observar cómo incentivaba a los actores a base de gritos y tacos. Los resultados en pantalla saltan a la vista, para consuelo del reparto, al ver que al menos la tensión a la que les sometía sirvió de algo. Otro aspecto que siempre cuidaba era la fotografía. De ahí que siempre contara en sus producciones con el mismo director de fotografía, Phil Meaux. Se aprecia en todo momento que le gusta jugar con la iluminación de cada plano, dotando al filme de tonalidades diferentes en función de la trama o del decorado. Como curiosidad, Campbell apareció en ambas películas como extra. En GoldenEye hizo de ciclista en la escena de la carrera entre el Ferrari de Xenia y el Aston Martin de Bond, mientras que en Casino Royale es el empleado del aeropuerto que resulta asesinado justo antes de que el villano robe el gavión cisterna. En 1997 se estrenó El mañana nunca muere. El elegido para llevarla a buen puerto fue el director canadiense Roger Spottiswoode, conocido por comedias como Alto mi madre dispara de Stallone o Socios y sabuesos de Tom Hanks. Su mayor logro y probablemente el motivo de su elección fue la nominación a un premio Emmy por la miniserie de televisión En el filo de la duda, un drama sobre el SIDA. Su toque personal a la película queda reflejado en una mayor dosis de humor respecto a GoldenEye. Por otro lado, aportó varias ideas a las principales secuencias de acción. Por ejemplo, suya fue la propuesta del coche conducido desde el asiento trasero. También se le ocurrió la persecución en moto. Según comentó, quería obtener una persecución tan espectacular como la del tanque de GoldenEye, pero en el vehículo más pequeño y frágil posible.
El resultado fue una cinta mejor considerada por los críticos que GoldenEye, pero por el contrario fue la que menos recaudó en taquilla de las 4 cintas protagonizadas por Brosnan. Una de las cosas que le achacaron fue el excesivo parecido con el argumento de Solo se vive 2 veces o La espía que me amó, pero eso corresponde a los guionistas más que al director, si bien suelen participar también en la preproducción. Una de las elecciones más controvertidas de la historia de la franquicia fue la de Michael Apted al mando del Mundo Nunca es Suficiente, estrenada en 1999. El director británico, especialista en documentales, tan solo había hecho películas de baja factura, a excepción de Gorilas en la niebla, un drama de tinte ecológico protagonizada por Sigourney Weaver, nominada al Oscar por este trabajo. No obstante, Apted realizó una excelente labor, al sacar lo mejor del reparto y las relaciones entre los personajes, si se exceptúa a la siempre criticada Denise Richards. Además, la trama estaba más elaborada de lo que se había visto en las 2 anteriores películas de Brosnan. Por el contrario, se le reprochó por mostrar unas secuencias de acción un tanto más lentas que de costumbre, pero en ese apartado quizá tenga más culpa el equipo de la segunda unidad que el director. Por lo demás, no se puede decir que haya una diferencia abismal respecto a GoldenEye o el Mañana Nunca Muere. Apted mejora lo referente a las interpretaciones y los personajes, al tiempo que trata de humanizar a 007, al herirle al comienzo de la película y mostrarle algo menos perfecto, pero a fin de cuentas ofrece una nueva entrega de la saga, conservando la fórmula clásica y la espectacularidad habitual. Los productores de la serie optaron una vez más por un neozelandés, Lee Tamahori, para la película del 40 aniversario Muere otro día, que llegó a las pantallas en 2002. El director fue elegido por su gran labor al mando de la cinta Guerreros de Antaño, un drama galardonado con el premio a la mejor película en los festivales de Montreal y Venecia. Su aportación queda patente en la intensidad de las interpretaciones en las secuencias de riesgo. Brosnan está más acertado que nunca en ese sentido y además se le otorga una nueva dosis de humanidad al mostrarle fracasando en el teaser inicial y siendo después torturado, todo una novedad en la saga. Tamahori también fue quien ideó buena parte de la persecución de coches por el hielo. Quería evitar los clásicos clichés de neumáticos derrapando por el asfalto, así que trasladó la persecución a un entorno de lo más original y llamativo. Por si fuera poco, propuso que continuara por el interior del Palacio de Hielo, lo que conllevó no pocos quebraderos de cabeza para el diseñador de producción Peter Lamont y su equipo. Eso sí, obtuvo unos resultados realmente asombrosos, lo que derivó en una taquilla que superó a todas las recaudaciones anteriores hasta la fecha, más de 400 millones de dólares. Por el contrario, la crítica y buena parte de los fans no fueron tan benévolos como el público. Le reprocharon el exceso de fantasía para tratarse de una cinta de 007. Clonación, un satélite destructor, un coche invisible, son solo algunos de los muchos elementos que disminuyeron en buena medida la credibilidad de la trama y la alejaron demasiado de lo que se esperaba de la franquicia. Ocurrió por tanto algo similar que con Moonraker, que también logró el récord de taquilla, pero recibió duras críticas por motivos similares. Como curiosidad sobre Tamahori, en 2006 fue detenido en Los Ángeles por disfrazarse de travesti y ofrecerse a un policía vestido de paisano. Tras realizar estupendos trabajos en películas como Descubriendo Nunca Jamás o Monster Ball, Mark Foster fue propuesto para dirigir la 22ª película de la serie, Quantum of Solace, que se estrenó en 2008. El director alemán estuvo a punto de rechazar el trabajo, puesto que se alejaba de su género, pero fue tras conocer en persona a Daniel Craig cuando aceptó el proyecto, tal y como explicó en una entrevista. Entre las aportaciones de Foster a Quantum of Solace se encuentra el desarrollo de tramas paralelas, uno de sus recursos más característicos. Por ejemplo, cuando Bond persigue al traidor del MI6 por las alcantarillas de Siena, sus tomas se entremezclan con una carrera de caballos.
También se puede apreciar esta técnica en las escenas de la ópera, en la que vemos a 007 luchando entre bastidores al mismo tiempo que se muestra cómo transcurre la obra sobre el escenario. Otro de los sellos que ha dejado Foster en la cinta reside en el diseño de sonido. Es partidario de incluir silencios en ciertos momentos para dar más intensidad e impacto a las secuencias de acción. Este recurso puede verse al final de la persecución por Siena, cuando Bond queda colgado boca abajo de una de las cuerdas de un andamio, rápidamente coge una pistola del suelo y liquida a su enemigo. Entonces se oye el disparo con eco y todo queda en silencio. También emplea esta técnica en ciertos momentos de la persecución de coches, justo al principio de la película, mostrando los reflejos de las carrocerías de los vehículos sin el ruido de los motores. Quantum of Solace fue un éxito, recaudando poco menos que Casino Royale, lo que la situó en el segundo lugar de toda la franquicia. Sin embargo, críticos y fans quedaron decepcionados, sobre todo al compararla con la brillante Casino Royale de Martin Campbell. Se le reprocha la sencillez del guión y su exceso de acción, además de contar con personajes planos y sin demasiados matices. Veremos quién se encargará de Bond 23, la siguiente entrega de la saga, prevista para 2011. Ya se han barajado algunos nombres, pero sigue sin haber una confirmación oficial. Hasta entonces, desde archivo007.com seguiremos publicando más podcasts temáticos dedicados al mundo de James Bond. Esperamos que continuéis visitando la página y su foro, foro007.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.